Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de abril de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los papeles de Panamá. Lo que hay hasta ahora es pura basura. Es la noticia de que alguien abrió o constituyó una sociedad en Panamá. ¿Y eso qué prueba? ¿Eso qué significa? Ni prueba ni significa nada. Las empresas en Panamá se pueden constituir con las peores o las mejores intenciones, como cualquier empresa en el mundo. Pueden significar evasión de impuestos o no significar evasión de impuestos. Depende en que estén declaradas o no estén declaradas las cuentas. Puede significar que alguien quiso montar una empresa en Panamá y finalmente por cualquier razón no la montó. O mucho nos equivocamos o las cifras vendrán después y las cosas cambiarán de cariz. Hasta ahora lo que hay es paja. Lo que hay es pura especulación. Tener una sociedad en Panamá no significa nada. Por si acaso, no tenemos ninguna sociedad en Panamá ni la hemos tenido. Pero estamos hablando por miles y miles de personas en todo el mundo que aparecen con una sociedad en Panamá. ¿Y eso qué significa? Panamá es un gran centro para la constitución de empresas que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo. Y es un gran centro financiero internacional. Hasta ahora no hay nada sobre los famosos papeles de Panamá. El primer ministro de Islandia renunció porque la gente se indignó de que desde Islandia se fueran a constituir una sociedad en Panamá, pero nunca le han probado que tuviera dinero en Panamá. Ya lo veremos. Chernobyl, 30 años después. Hay unas crónicas sobre este 30º aniversario de la tragedia nuclear más dura que ha habido en el mundo en toda su historia. Los rusos no estaban preparados para manejar este tipo de emergencias, no sabían cómo hacerlo, no tenían tecnología para hacerlo y no pidieron ayuda a tiempo. Cuando vinieron a pedir ayuda, la catástrofe de Chernobyl ya era prácticamente inatajable. Media Europa quedó bajo el impacto de una grande fuga de material radioactivo que no pudieron controlar los rusos y para lo que no pidieron ayuda oportuna. Y la historia de Chernobyl. Ayer, en el Senado de la República hubo un gran debate que por supuesto la prensa no menciona. La prensa se queda callado, los noticieros no dicen una sola palabra sobre los falsos testimonios. Lo que ha sido la tragedia de la política metida en la justicia. Los falsos testigos, unos sinvergüenzas comprados por la Fiscalía General de la Nación para arruinar la vida de mucha gente. Ayer en el Senado de la República se hizo un debate histórico sobre ese particular. Y la prensa guarda silencio, porque ahí está toda la putrefacción de un régimen dedicado a perseguir a sus enemigos políticos a través del innoble, del bajo, del detestable procedimiento de comprar gente, de comprar bandidos para que rindan testimonio contra gente de bien, contra gente honorable. Esa ha sido la historia de la justicia colombiana. Una vergüenza para Colombia, una vergüenza para los jueces colombianos que los hemos conocido durante tantos años. Gente buena, gente recta, gente servidora y cumplidora de su deber. Echándole un baldado de agua sucia, putrefacta, a mucha gente inocente, se la echaron también a la justicia colombiana, quien es la víctima directa de este desprestigio, de este horror que son
los falsos testigos. Termina liquidación de Invercolsa. Al fin, ¿qué se recuperó y qué no se recuperó? ¿Cómo le parece a muchos de los que pusieron dinerito en Interbolsa porque tenía unas buenas rentabilidades, le dicen ahora que es accionista de EasyFly? Y esa persona dice, ¿y yo qué hago con EasyFly? Voy a montar barato en avión para irme ¿para dónde? EasyFly, entre los activos más importantes recuperados en Interbolsa. Ese desfalco se cumplió y con eso no salimos al otro lado. En los Estados Unidos, en los casos de Madoff y en los casos de Stanford, el castigo fue de más de 100 años de prisión efectiva, metidos con vestidos a rayas con los criminales. Aquí, prisión domiciliaria, para que pasen en sus fincas 7 años, pero con el estudio y con no sé qué, les queda en 3. Y defraudaron a miles de personas que perdieron todo lo que tenía y defraudaron el sistema colombiano. Y le quitaron toda credibilidad a la gente sobre las inversiones. ¿Quién invierte un peso en Colombia? A través de las casas de bolsa no, porque tienen el ejemplo de Interbolsa. En las grandes empresas colombianas no, porque tienen el robo de Ecopetrol. Entonces, ¿en qué? ¿En qué? La gente en Colombia no está dispuesta a invertir un peso. El fracaso en la liquidación de Interbolsa. En Interbolsa no ganaron plata sino los liquidadores. Fueron los únicos que ganaron dinero. Los que ingenuamente pusieron su dinero en Interbolsa lo perdieron todo. Esa es la verdad. ¿De qué les sirve que les digan que tienen unas acciones en EasyFly? El debate al Minhacienda. Hablaremos con el senador Robledo, a ver si con él descubrimos dónde está la platica. En la hora de la verdad nos seguimos preguntando una y otra vez dónde está la platica de Interbolsa. Esa es la pregunta que había que hacer y parece que no se le hicieron. La gente del Centro Democrático iba preparada para hacer el escándalo al ministro de Hacienda y los contratos de su hermano que son nauseabundos, pero el tema central de Isagen es que Isagen era la joya de la corona y vendieron Isagen porque había premura, porque no se podía perder un minuto, porque se necesitaba hasta el último centavo para las autopistas 4G. Y resulta que no han invertido un peso en las 4G. ¿Dónde está la platica? Cayeron las exportaciones colombianas en el mes de febrero en un 26.7% con respecto a la caída de hace un año. Entonces el gobierno dice, es que con la caída de los precios del petróleo, hace un año ya habían caído los precios del petróleo. Entonces, ¿cómo es esta caída de ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? En otros la caída es espectacular. En manufacturas, después de una devaluación como la que hemos vivido, siguen cayendo las exportaciones manufactureras. El país no tiene oferta exportable, porque al país lo arruinó un señor que se llama Juan Manuel Santos Calderón. El desastre de Juanpa en las encuestas. Esto que les vamos a contar sí no tiene antecedentes. El diario El Tiempo contrató con Opinómetro una encuesta. La contrató. Y Opinómetro cumplió su tarea lo mejor que supo, siendo pues un encuestador de la casa, rindió su informe, presentó su encuesta y el diario El Tiempo no la publicó. ¿Eso es leal con los lectores? ¿Eso es periodismo sano? ¿Eso es periodismo respetable? Nos parece que definitivamente no. Ahí hay una cuestión de ética periodística que hay que examinar muy detenidamente. Porque uno como periodista puede tener amigos o enemigos, tener posiciones en esto o en aquello. Lo que no puede es ser tramposo. Si se contrata una encuesta es para publicarla, no para esconderla. Nosotros sí publicaremos qué fue lo que pasó con la encuesta de Datesco, el Opinómetro, la que contrató el diario El Tiempo y la escondió.
Las matrículas de carros nuevos cayeron 20% en marzo. Y en el mes de marzo se disparó la inflación. El presidente Santos salió con unas declaraciones diciendo que tenía una buena noticia para el bolsillo de los colombianos. Y el rector de la Universidad del Rosario le dijo que estaba mintiendo, que estaba presentando cifras amañadas, que no se podía comparar marzo con febrero y con enero, que había que compararlo o con una secuencia larga en el tiempo o con el marzo de hace un año. Aquí sí tenemos la cifra de qué es lo que está pasando. 8% de inflación año a año, con un aumento de salarios que es de la mitad. Entonces saquen ustedes conclusiones de lo que le está pasando a la gente para comprar el mercado. Trump, dicen que el magnate, yo digo que el locato norteamericano, que está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, nada menos, amenaza bloquear las remesas que los mexicanos, y me imagino que esto aplicará para todos los latinos, hacen a sus países de origen para construir la gran muralla que separará a los Estados Unidos del resto del mundo. La muralla china se hizo para defender la China. Esta muralla de la ignominia se hará para separar a los Estados Unidos del resto del mundo si este hombre llegara a ganar las elecciones. Que a propósito, está perdiendo mucho terreno. Ayer en Wisconsin perdieron él y Hillary Clinton. Ganaron por los demócratas Bernie Sanders, por los republicanos Ted Cruz, que está ganando terreno a unas grandes velocidades en comparación con Trump. La demanda contra el procurador. Está confirmado. Ya la nueva magistrada del Consejo de Estado, una señora que sacaron de cualquier parte, porque no tiene antecedente ninguno en la ciencia del derecho administrativo. Un derecho fundamental, un derecho nuevo, que es nada menos que el que regula las relaciones entre los particulares y el Estado, y el gobierno sobre todo. Ese derecho administrativo tiene grandes exponentes en el mundo moderno. Yo me pregunto si esta señora habrá oído hablar de Balín y de Orió y de Marenhoff, y si habrá leído un libro de Riverot o un libro de cualquiera de los grandes administrativistas franceses que son los padres del derecho francés. Ella vino simplemente a tratar de tumbar al procurador, con una tesis de que la reelección del procurador no está en la Constitución política, luego no puede haber reelección del procurador. Pues con esa tesis quiere decir que Edgardo Maya Villazón, que al parecer es allá de la tierra, coterráneo de esta señora Araujo, fue procurador indebidamente, inconstitucionalmente durante 4 años, y nulos todos sus actos, y nula toda la vida de la Procuraduría General de la Nación en 4 años. Los que fuimos víctimas de ese tartufo diremos: estamos sancionados indebidamente. Claro que lo estamos indebidamente por el fondo del asunto, porque este hombre se dedicó a utilizar la Procuraduría simplemente para hacerse reelegir. ¿Recuerdan ustedes cuando chantajeó a todo el Congreso, a todo el Senado, y le dijo: o votan por mí o les trunco la carrera política? Y votaron por él, como un extorsionista cualquiera, como un extorsionista barato en una calle de Bogotá o de Medellín. Pero ahora, cuando hay un procurador recto, cuando hay un procurador honesto y cumplidor de su deber, Santos le enfila las baterías a través de una señora cuyos antecedentes en el derecho administrativo queremos conocer. Muéstrenos sus trabajos, muéstrenos sus estudios, muéstrenos sus sentencias. Las queremos analizar. La tesis es de aquellas que prueban demasiado. Sería nulo el nombramiento de Maya Villazón y nulas
las reelecciones de todos los congresistas de Colombia, porque eso tampoco está previsto en la Constitución Nacional. Maduro en Venezuela no firma ley de amnistía. Almagro se lo exige. Dice que hubo una reunión muy importante entre Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exige que Maduro firme la ley de amnistía. Los presos políticos en Venezuela, los presos políticos en Colombia. Aquí en Colombia está llena la escuela de caballería y llenan las escuelas de artillería de presos políticos, militares y políticos que han sido defenestrados por testigos falsos, por testigos comprados inicuamente por la Fiscalía General de la Nación. Derribado segundo avión de guerra sirio en un mes, capturado el piloto cerca a Alepo. Brasil enfrenta gripa porcina, era lo que le podía faltar al Brasil en vísperas de los Juegos Olímpicos. Ya no solamente es el Zika, ahora es la fiebre porcina, Rousseff se tambalea, las aguas donde se van a celebrar los deportes acuáticos están peligrosamente contaminadas. ¿Qué le falta a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para ser una catástrofe? Eso es lo que nos preguntamos. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1794, marchó a la guillotina el más grande de los revolucionarios franceses. La Revolución Francesa no es comprensible sin Danton, un personaje que vale la pena, sobre el que vale la pena reflexionar. Y con él se fueron un poco de muy malos amigos que tenía. Una gente putrefacta que había desencadenado su odio contra el rey y contra los que llamaban nobles. El autor de la grande masacre del mes de septiembre en las cárceles de París. Pero el hombre que al final pidió clemencia y quiso detener el terror, y fue víctima de su propio invento, Danton. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hay una nueva encuesta de opinión. Esta vez se trata de Opinómetro, precisamente, hecha por El Tiempo y W Radio, y que confirma que la popularidad del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno está literalmente por el suelo, es decir, no tienen popularidad. Quizás por eso, y usted lo señalaba al inicio del programa, no sale publicada en la primera página del Tiempo, como si hubieran hecho en caso de que se tratara del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hay que ver cómo le daban de duro desde las páginas del diario El Tiempo. No es el caso en este gobierno. El 69%, les voy a contar algunos datos, el 69% piensa que el país va por mal camino. Es un aumento de 8 puntos desde la última encuesta, que tenía el 61%. El 54% considera que la inseguridad, y este es un dato importantísimo ahora que se habla tanto de Paz Colombia, consideran que la inseguridad ha empeorado, y es una percepción que ha aumentado 10 puntos. Venía del 43% en la última encuesta de enero. La imagen del presidente Juan Manuel Santos está en el suelo. El 71% tiene una imagen desfavorable. No quieren al presidente Juan Manuel Santos, la peor en sus dos gobiernos. Y favorable, 24%. Venía del 31%. El 76% desaprueba la forma en la que está manejando las cosas el presidente Juan Manuel Santos. El 56% cree que la economía ha empeorado, y este es el punto más pesimista en sus dos gobiernos. Venía de un 48%. Es decir, a los colombianos les preocupa el bolsillo. Los temas peor calificados que más desaprueban del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, digamos la forma en la que maneja el presidente estos temas son, por orden, les cuento, la economía, para disminuir la pobreza, tiene una desaprobación del 82%, la salud, ese es el peor calificado, tiene un 86% de desaprobación, venía del 82%. El problema con la corrupción, 79%, venía del 69%. El medio ambiente, 66% de desaprobación.
Seguridad Nacional, 78% de desaprobación. Guerrilla, 78%. Narcotráfico, 75% de desaprobación. Y Agricultura y Campo, 70% de desaprobación. En cuanto a los ministros, muy rápidamente, los ministros peor calificados. Adivinen quiénes. Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social, es el peor calificado. Le sigue Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo. María Lorena Gutiérrez Botero, ministra de Minas y Energía. Y Gina Parodi, ministra de Educación, que tanto ladra, pues le va bastante mal a pesar de los ladridos. Las entidades con mejor imagen, como siempre, pues miren, son la Fuerza Aérea, que tiene un 83% de favorabilidad, la Armada Nacional, 80% de favorabilidad, y el Ejército Nacional, el 74% de favorabilidad. Y las peor calificadas, yo creo que todos ustedes ya saben cuáles son. El Congreso de la República se lleva el premio mayor. Sale con un 73% de desfavorabilidad y un 22% de favorabilidad solo. Le sigue la Corte Suprema de Justicia con un 57% de desfavorabilidad. Y esto es muy interesante, la Fiscalía General de la Nación sale con un 55% de desfavorabilidad, pero es que la última encuesta venía de un 49%. Es el porcentaje de desfavorabilidad más alto en la Fiscalía en los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos, de modo que el fiscal Montealegre se despide con abucheos, literalmente hablando. Y para finalizar el proceso de paz, como siempre, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y lo que dice el gobierno, y otra cosa es lo que piensan los colombianos. El 75% está en desacuerdo con el proceso de paz. El 60% no cree que se vaya a firmar absolutamente nada, y el 77% se niega a que los altos mandos de las FARC participen en política. Así que las encuestas hablan por sí solas, ¿no les parece? Y por eso las calla el Tiempo, Montserrat, porque usted dijo que el Tiempo no la había publicado en primera página. No, no la publicó en ninguna página, Montserrat. Es peor. En ninguna. Bueno, pero en caso de lo revisamos de arriba abajo a ver si por allá entre los avisos clasificados había metido algo diciendo que estaba la encuesta a disposición de los colombianos. No, la ocultó. ¿Eso no es una manera de engañar a los lectores? Yo le pregunto al señor director del Tiempo si le parece que ese es un comportamiento ético razonable. Pero es que no solamente son las cifras, en términos absolutos, que son pésimas, es que es la evolución de las cifras. Y me parece que es por eso por lo que callaron, porque en cada tema la desfavorabilidad aumenta 10 puntos. Es decir, una locura. Es decir, que en este último trimestre se disparó la desfavorabilidad de Santos. Ese es el resultado. Y el resultado del acuerdo con el ELN y los abrazos con las FARC y toda esta pantomima y todo este fraude, la gente lo ha percibido. Y el bolsillo, la economía, le preocupa mucho a la gente. Pero Montserrat, si es que no se necesita ser magíster en economía de Harvard, se necesita ir a la tienda. El que va a la tienda sabe cómo le está yendo a la economía y cómo le está yendo a él. No le alcanza la plata para comprar la comida. Y el que tiene que pagar la tarjeta de crédito sabe qué es lo que le está sucediendo con las tasas de interés, es decir, con la política antiinflacionaria, en una inflación disparada, como nos lo contará Sergio Gell en unos minutos. Desastre para el gobierno nacional. En la encuesta de Casa, la encuesta de Datesco, el encuestador de la Casa le dice al Tiempo cuál es la realidad. Desde luego, todo lo maquillada que era posible presentarla. Y sin embargo, son tan contundentes las cifras, tan escabrosas, tan dramáticas, que el Tiempo las tiene que esconder. Eso no nos parece decente, eso no nos parece leal con quienes todavía sean lectores del diario El Tiempo, pero la realidad es esa. El país detesta a Santos y por eso la marcha, Montserrat, y por eso la marcha, es que la marcha del 2 de abril no fue gratuita. No. Ahí sí, contra viento y marea, en medio del chaparrón, en medio de la tormenta, la gente marchó,
y en qué proporción y con qué fe y con qué esperanza en que pasen una de dos cosas, o una rectificación total de la conducta del gobierno o que se vaya Santos. Ahí no hay alternativa distinta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 6 de abril del año 16, son las 6:29 de la mañana. Un histórico debate en los recientes años se vivió ayer en la Comisión Primera del Senado a instancias del legislador Opita Hernán Andrade Serrano. La presencia creciente del fenómeno criminal de los falsos testimonios, enquistados ya como parte esencial del aparato torcido de la Fiscalía y de la misma Corte Suprema de Justicia. Una verdadera pandemia, extendida a casos de todos los órdenes, incluso aquellos de baranda, en los que por menos de 50.000 pesos un malandrín da el testimonio que se requiera del que calificó en su momento el canasto de los falsos testigos, el columnista Plinio Apuleyo Mendoza. El debate contó con la inusual presencia de 4 congresistas que han sido presidentes del Senado: Hernán Andrade, Nancy Patricia Gutiérrez, Carlos García Orjuela y el actual presidente, el caucano Luis Fernando Velasco. Igualmente, el estudioso de este fenómeno criminal, Luis Gustavo Moreno, abogado del perseguido político Luis Alfredo Ramos Botero, hoy en las mazmorras del régimen del sátrapa bolivariano Juanpa, y también Cirineo del almirante Gabriel Arango H. Me refiero obviamente a Luis Gustavo Moreno. El aguerrido periodista Ervin Hoyos Medina también participó, y de qué manera. La presentadora Angélica Ramírez, la bella Opita que padeció la peor calle de la amargura, lo mismo que el sobreviviente diputado del Valle, Sigifredo López, víctima de la candidata a la Fiscalía General de la Nación, Marta Lucía Zamora. Sobresalió en la intervención la senadora Tania Vega, quien narró la pasión y persecución padecida por las fuerzas militares y del coronel Alfonso Plazas Vega, víctima del aparato criminal de la justicia. El debate se extendió por 5 horas. No lo publicó nadie, no supimos sino por lo que estamos diciendo hoy. También permitió saber el doloroso episodio que está viviendo la familia del exministro de Salud, Diego Palacio, quienes acudirán a organismos internacionales a denunciar la nauseabunda fábrica de embustes. Doctor Londoño, a todas estas, ¿qué dirá el aspirante también a fiscal y flamante ministro de Justicia, Yesir Reyes? Que va a impulsar una ley contra los falsos testigos. Eso no es como para morirse de la risa. No. No es como para morirse de la risa. Los falsos testigos, la plaga que se tomó la justicia colombiana, un sector de la justicia colombiana. ¿Sabe quién debiera ser el primero en reaccionar, William? Señor. El juez honesto, claro. El juez decente, el juez trabajador, el juez cumplidor de su deber, sí, que son como son la inmensa mayoría de los jueces colombianos. Ellos tienen que decir: nosotros no vamos a soportar que por una práctica nauseabunda, corrupta, detestable, manchen irreparablemente nuestro honor y destruyan la fe que los colombianos deben tener en la justicia. La justicia colombiana es la primera afectada con esta práctica infame. Y es que, William, me parece que el debate quedó muy incompleto, porque ¿dónde está la historia de un hombre como Mario Uribe Escobar? O la historia como un hombre como Mauricio Pimiento, o la historia como cuántos otros presidentes del Senado. A Luis Humberto Gómez Gallo eso le costó la vida. Sí, señor. Miguel Pinedo Vidal ese sí que tuvo que recorrer la calle de la amargura.
con unos malditos testigos falsos, que es todo lo que la Fiscalía ha podido recoger para destruir la vida, la reputación, el prestigio de los políticos. Y Ciro Ramírez, ¿no estaba Ciro Ramírez? Expresidente del Congreso también, víctima de unos infames de esos que dijeron que tenía vínculos con no sé quién, con no sé cuál, el diablo o el no sé qué, eso es así, es que usted conversó con no sé quién diablos y entonces a la cárcel, y destruida la vida y destruido su honor, destruida toda una carrera. ¿Qué pasó con la parapolítica? La parapolítica es eso, el resultado de esa alcantarilla que destapó la Fiscalía General de la Nación para destruir la honra de cuánta gente inocente y de cuánta gente decente en Colombia. Los que están presos ahora, los que estuvieron, inclusive los que ya pagaron una pena que no debieron pagar nunca. Ese era el sentido. Pues usted se va a asombrar, pero sí, quien puso la denuncia en mi contra por lo de Suárez Vaca, ¿sabe quién fue? Un anónimo. No puede decir esto. Eso está expresamente prohibido en la ley colombiana, pero es que quien inició la investigación fue el tartufo, el más corrupto de los colombianos, porque ese es un acto de una corrupción indescifrable. Yo dije, pero si aquí está la ley que prohíbe que el anónimo denuncie a alguien, ¿quién me denuncia? Ah, no, es que en el caso suyo se puede iniciar a pesar de que no hayamos podido precisar quién mandó la carta. Una señora fulana de tal que no existe. La cédula de ciudadanía no existe. Ay, María. Bueno, esa es la justicia colombiana. Y entonces, ¿qué pasa ahora con el otro testigo que tiene la Fiscalía? El hacker. Un pobre enfermo mental que dice que ha hackeado todas las campañas políticas del continente y no es bachiller y no ha hackeado a nadie, no porque sea bueno o porque sea malo, simplemente porque no tiene capacidad técnica para hackear a nadie. El mismo testigo que acusa al doctor Luis Alfredo Ramos y que fue ya desmentido es el mismo que también está acusando a la doctora Sandra Morelli. Bueno, por eso. Varios de ellos han sido ya condenados. ¿Y quién es el experto en pescar testigos? El senador Cepeda. El senador Cepeda es experto en meterse en las cárceles a ver qué testigo falso consigue. El testigo que le levantaron al coronel Plazas y que mandó la carta a Ángela María Buitrago diciéndole: usted no me está cumpliendo, yo estoy mintiendo, pero si no me cumple y no me cambia de cárcel y no me hace esto y aquello, voy a contar la verdad. Y aquí no pasa nada. Y Ángela María Buitrago sigue siendo un prócer de la vida colombiana, hágame el favor, dictando lecciones de investigación criminal en México. Y debía estar en El Buen Pastor. Lo del falso testimonio es una tragedia nacional. Gracias a Dios en el Senado de la República se habló del tema, pero obviamente los noticieros callan, la prensa calla, todo el mundo calla, porque aquí la orden es la campana del silencio. El silencio, para que los colombianos no sepamos qué es lo que nos está pasando. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues en el plano económico, noticias es lo que hay y podemos empezar hablando de la inflación, porque el DANE reveló ayer que la inflación en los últimos 12 meses, con corte a marzo, va en 7.98%, la más alta para un periodo de 12 meses en la última década. Es una cifra que se encuentra verdaderamente desbordada y vamos viendo los datos que nos compartía Montserrat de la encuesta, pues el tema económico es precisamente la mayor preocupación de los colombianos. Y es que según reveló el DANE, la inflación en marzo fue de 0,94%. Es una cifra que casi dobla la inflación de marzo de 2015, cuando ésta se ubicaba en 0,59%. En el primer trimestre de este año, la inflación ha sido del 3,55%. Y en marzo, solo en marzo, la inflación del grupo de alimentos fue de 1,62%. Le propongo, doctor Londoño, un cambio de tercio para que miremos otras cifras que también llegan del DANE. Las cifras de las exportaciones que cayeron y de qué manera. Cayeron en 26,67%, una caída en todos los sectores.
La caída de las exportaciones manufactureras fue de 12.36%, mientras que las del sector agropecuario cayeron en 0.4%. La exportación de combustibles cayó en 44.8%. Para rematar, doctor Londoño, un dato que nos llega de la ANDI y de FENALCO. En marzo se matricularon 19.737 vehículos nuevos en el país. Esto lo que representa es una caída del 20% en el número de matrículas frente al mismo mes de 2015. Cayó el número de vehículos que se vendieron en el país y pues por lo tanto cayeron el número de matrículas en 20%. Con estos datos, doctor Londoño, con la inflación, con la caída de las exportaciones, con el dato de los vehículos, pues le tomamos la temperatura a la economía colombiana y nos da la impresión que la economía colombiana está que arde. Pero no nos preocupemos, un gran médico, el mejor ministro de Hacienda de América Latina, llegará para salvarla. Bueno, muy bien, esa es la situación económica del país. Aquí todo cae, lo único que sube son las tasas de interés, que es la receta eterna para combatir la inflación. Eso produce recesión. Cuidadito con algo que es peor que la inflación y peor que la recesión, que es la suma de las dos cosas que se llama la estagflación. Ese sí es el peor de los escenarios y para allá vamos. Es inflación con recesión. Líbrenos Dios. Pero este es el panorama de ruina de la economía colombiana, la obra del gobierno de Juan Manuel Santos. Dice usted que todo cae, lo único que no cae son los ministros. Ni los ministros, ni las tasas de interés, ¿no? Que también, esas también van bien para arriba. Ni la inflación tampoco. En un minuto estaremos con el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, escuchan La Hora de la Verdad.